Hola, mi nombre es Ricardo y en este video voy a hablar del diafragma. Estos puntos hacen referencia a lo que se va a tratar a continuación. Les dejo para que tengan en cuenta algo sobre generalidades del diafragma. Bien, el diafragma es un músculo impar, plano, ancho y delgado, que se inserta a nivel de la abertura inferior del tórax, con un tabique, cuando va a dividir dos regiones, por arriba una región torácica y por debajo una región abdominal o abdominopelviana. Este músculo tiene forma de cúpula de convexidad superior. Vamos a tener dos cúpulas, una hacia la derecha, que va a ser la más alta, y otra hacia la izquierda. Este músculo va a estar escotado hacia posterior por la presencia de los cuerpos vertebrales. En la parte central presenta una región tendinosa que se interpone entre las fibras musculares. Se va a llamar centro frénico. Esta región tendinosa va a tener una forma de trébol de 3 hojas o folios. Una hacia la izquierda, otra hacia la derecha y otra hacia anterior. Las inserciones del diafragma se van a dar hacia la periferia. Vamos a tener 3 puntos de inserción o porciones. Tenemos una porción lumbar y vamos a hablar de pilares, el pilar derecho y el pilar izquierdo. El pilar derecho es más grande y más grueso que el pilar izquierdo. Este pilar derecho se inserta en la cara anterior de la primera, segunda y tercera vértebra lumbar y el disco intervertebral que le corresponde, y a veces puede descender y llegar a la cuarta vértebra lumbar. El pilar izquierdo, este se inserta sobre la cara anterior de la primera y segunda vértebra lumbar y el disco intervertebral que le corresponde. A veces puede descender hasta la tercera vértebra lumbar. La porción costal son fibras del diafragma que se dirigen lateralmente para insertarse en las últimas costillas y cartílagos costales. Por último, la porción external, que son dos fascículos que se insertan en la cara posterior del apéndice sifoides del esternón. El diafragma es atravesado por numerosas estructuras que pasan del tórax al abdomen y viceversa. Vamos a tener el foramen de la vena cava inferior, ubicado entre el folio derecho y anterior. Como contenido tenemos a la vena cava inferior y a la rama frénico-abdominal del nervio frénico derecho. Al hiato aórtico va a estar ubicado entre los pilares derecho e izquierdo. También el ligamento arqueado anterior y por detrás el ligamento longitudinal anterior. Recordar que se ubicaba en la cara anterior de los cuerpos vertebrales. Como contenido tenemos a la aorta y más hacia posterior y hacia la derecha al conducto torácico. Hiato esofágico ubicado, porción muscular del pilar derecho, que describe esta forma, y como contenido tenemos al esófago y también hay que mencionar al tronco vagal anterior, dependencia del nervio vago izquierdo, y al tronco vagal posterior, dependencia del nervio vago derecho. Perforaciones de los pilares de la porción lumbar, ubicados entre los fascículos de cada pilar. Como contenido tenemos a los nervios esplácnicos mayor y menor de la vena lumbar ascendente. Ligamentos arqueados, medial y lateral, tenemos como contenido en relación al ligamento arqueado medial, al tronco simpático y al músculo psoas mayor. En cuanto al contenido en relación al ligamento arqueado lateral, tenemos al músculo cuadrado lumbar. Triángulo esternocostal, ubicado entre la porción external y costal del diafragma. Contenido, tenemos a los vasos epigástricos superiores, tanto arterias y venas, que van a ser ramos de los vasos torácicos internos. Por ejemplo,
la arteria torácica interna. Recordar que es ramo de la arteria subclavia. Relaciones del diafragma, relaciones torácicas y abdominales, les dejo esto para que tengan en cuenta. En cuanto a la relación torácica, vamos a hablar entonces de relaciones pleuropulmonares y mediastínicas. Tenemos entonces, en cuanto a relación pleuropulmonar, lateralmente se va a relacionar, es decir, esta cara torácica del diafragma va a estar tapizada por la pleura parietal y a su vez con cada cúpula del diafragma se va a relacionar con la base del pulmón del lado que le corresponde. En cuanto a la relación mediastínica, se va a relacionar con el pericardio y el corazón. También vamos a marcar otras estructuras. Acá trazamos una línea, marcamos desde anterior a posterior. Hacia la derecha tenemos la vena cava inferior, más hacia la izquierda tenemos el esófago y hacia posterior a la aorta. También hay que mencionar a las venas ácido y hemiácido hacia ambos lados, al conducto torácico. También marcamos al tronco simpático derecho e izquierdo. En cuanto a la relación abdominal, marcamos algunas estructuras. Hacia la derecha, el lóbulo derecho del hígado. Hacia la izquierda vamos a tener el fundus gástrico y más hacia la izquierda a la convexidad del vaso. Ahora pasamos al drenaje venoso. Vamos a marcar, por ejemplo, venas frénicas inferiores, que van a terminar directa o indirectamente en la vena cava inferior. O por otra parte, si esto se hace mediante la vena hemiácido, esta va a desembocar la vena ácido y esta terminará desembocando en la vena cava superior. O por otra parte, si el flujo venoso se dirige por la vena torácica interna, esta va a terminar en la vena brachiocefálico, del lado que le corresponda, y la vena brachiocefálico, tanto del lado derecho e izquierdo, confluyen hacia la vena cava superior. Y esta finalmente va a desembocar en la aurícula derecha del corazón. En cuanto a la irrigación, marcamos la arteria pericardofrénica, la arteria musculofrénica, la arteria frénica superior, esta no la marcamos porque no están en el esquema, las arterias frénicas inferiores, hacia ambos lados. Tener en cuenta que estas dos primeras son ramos de la arteria torácica interna y a su vez de la subclavia, y las dos últimas son ramos de grandes vasos. La arteria frénica superior será de la aorta torácica y la frénica inferior de la aorta abdominal. Pasamos a la inervación. El diafragma es un músculo estríodo-esquelético voluntario con inervación somática, es decir, voluntaria, y un control autónomo, que será involuntario, para la contracción. Entonces, el diafragma, mediante ese control involuntario, automático, va a depender de una región a nivel del tronco del encéfalo, que va a ser la médula oblongada, donde habrán núcleos que van a
van a generar estímulos automáticos para producir la contracción del diafragma y permitir la inspiración. Vamos a tener dos nervios frénicos, izquierdo y derecho, uno para cada mitad del diafragma. Y entonces recordar que el diafragma va a tener dos tipos de inervación, una somática, voluntaria, y otra autónoma o involuntaria. Esto es un esquema de el Netter. Este sería el corazón, el diafragma, los nervios que le llegan, las costillas, ¿no?, hacia ambos lados, el corte coronal. Por último, la ventilación. En la ventilación el diafragma es el principal músculo inspirador. Trabaja aumentando el eje vertical del tórax. Es decir, que cuando se contrae el diafragma, este desciende y por lo tanto aumenta el volumen intratorácico, permitiendo así la inspiración. Esto es un cuadro, para que completen, tiene que ver con parte de lo que estuve mencionando. Es un cuadro que está en el libro de anatomía de Eduardo Pro. Bueno, esto es la bibliografía. Ahora sí, esto es todo. Chao, hasta luego.